Eh, Buenos días a todos y todas, estudiantes, profesores, personas que también se inscribieron en este conversatorio. Vamos a comenzar este diálogo sobre héroes invisibles, cómo crear series de ficción desde casos reales, junto a Leonora González Gelincik, productora ejecutiva de Parox. Este es un conversatorio organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Eh, bueno, la idea de este conversatorio va a ser que vamos a mostrar algunos extractos de la serie. Vamos a conversar un rato junto a Leonora, y luego de eso ustedes van a poder también sumar sus preguntas a QA y A, que está donde ustedes van a poder ir integrando también las preguntas que vayan apareciendo. ¿Ya? Bueno, antes de comenzar directamente con las preguntas, quisiera presentar a Leonora. Leonora es periodista de la Universidad Diego Portales y máster en Comunicaciones y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es productora ejecutiva y socia de la productora Parox junto a Sergio Gándara, donde desde el 2001 han producido más de 22 series, 10 películas, entre otros formatos audiovisuales y televisivos, donde destacan series como El Reemplazante, Los Archivos del Cardenal, Volver a mí y Gen Michima. También ha sido parte del equipo de producción del documental Calle Santa Fe de Carmen Castillo, directora del programa infantil Boris y Dimitri Argonautas, co-guionista del programa también documental Canción Nacional, y directora del documental Los Amautas, entre varios otros proyectos. Este año con Parox estrenaron la premiada serie Héroes Invisibles, que fue una coproducción chileno-finlandesa, que contó con fondos del Consejo Nacional de Televisión y Corfo, que se exhibió por Chilevisión este 9, 10 y 11 de septiembre recién pasado, y que cuenta la historia del diplomático finlandés Tapani Broderus, y cómo refugió en la embajada de su país a más de 2.000 personas que eran perseguidas tras el golpe militar de 1973, a quienes también ayudó a escapar y a viajar a Europa. La serie fue elegida como la mejor serie de televisión en los premios Prix de Europa 2019, obtuvo el Silver Reed Award el 2019 en Seúl International Drama Awards, y recibió el premio especial del jurado también en La Rochelle en el Festival de la Ficción de Francia. La serie ha sido exhibida en Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, España, Estados Unidos, Rusia, Estonia, Bélgica, bueno, y también acá en Chile. Bienvenida de conversatorio. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí de vuelta conversando con los alumnos de lo que fue mi escuela de periodismo. Claro, volviendo al origen, aunque sea de esta forma virtual después de todos estos años. Como habíamos conversado, quizá mostramos algo de el trabajo de Parox al iniciar, ¿ya? Muestra lo que tú tienes porque y después me tienes que compartir pantalla para yo poder mostrar también las cosas que... Ya, perfecto. Entonces vamos a compartir un segundito. Esperemos esto. Parece que tenemos un problema con que no se escucha tan bien. Vamos a
probar nuevamente también compartir acá desde el... Perdón. Vamos a ponerlo del inicio nuevamente. Tenemos una democracia frágil. Hay problemas complicados que ponen incluso en peligro la estabilidad del Estado. ¡El hijo de puta se escapó! Todos ustedes me dan asco, weón. La dejó de mujer, ¿vale? Oye, pero la de mango. Yo una vez hice la prueba con una botella. ¿Te la tomaste antes? No. Tú eres una niña de esa, ¿no? Una niña por venir, ¿no es cierto? El Instituto Porvenir comenzó en los años 80. Tomaban niños, genios, a transformarlos en los líderes del siglo XX. De primera fuente que la empresa americana Rite Aid quiere comprar PharmaKing. No, vamos a optar por el plan aprobado. Dame la clave de acceso. Cuando las personas pierden las verdaderas prioridades, terminan creyendo que la plata es lo único que importa. Y ese es el problema. Yo tengo una pega. Poco tiempo, poquitas horas. A ver, siéntate, Michael, por favor. Si no, voy a llamar a la directora. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fue el hombre de la casa muy temprana edad. ¿Por qué no me dijo que su nieto era un detenido desaparecido? Tuve miedo, Ramoncito. Su nieto es uno de los cuerpos que encontraron hace una semana. ¡Aló! ¡Aló! Buenas noches, el amor de tu vida, ¿en qué te puedo ayudar? Tenemos una agencia para encontrar pareja. Nosotros le hacemos una entrevista, tomamos sus datos, usted nos dice lo que usted quiere encontrar y nosotros buscamos en nuestra gran base de datos. Estoy atendiendo a una mujer joven que viene hace un año a verme. Yo estoy enamorada de ti. ¿Cuáles son las reglas acá? A veces jugar a decir mentiras es una manera de decir la verdad, de decir lo que se piensa. ¿Te da susto que me vea tu mujer? Suelo fisiológico la vena. Rápido. Atención, está teniendo una convulsión. Rápido, rápido. No logro imaginarme mi vida sin mi hijo. ¡Ayúdenme! Somos tan frágiles. Transformación. Vas a tener 2 lugares que van a ser tuyos. Yo tengo toda mi vida acá. Y la vas a seguir teniendo. Hay muchas primeras veces. La primera vez con un hombre, la primera vez con una amiga, la primera vez oral, la primera vez que te metís con alguien que te gusta en serio. ¿Eres virgen o no eres virgen? Mi hija, podría tomar, ojo. Trabajadora, buena para la lucha cuerpo a cuerpo. Se casó ilusionada, enamorada con un guatón pobre, feo, que apenas le empezó a ir bien, se mandó a cambiar y los dejó botados. Por suerte, mi nieto es el despierto de la familia. ¿Ahí así? Al Nico se le ocurrió una idea brillante. No vamos a estar solos. ¿Cómo que no? Llamé a alguien para que nos viniera a ayudar. Llegué. A las 15:30 horas, las fuerzas pudieron ingresar al lugar, encontrando el cuerpo sin vida del dirigente mirista Miguel Enríquez y con heridas de gravedad a Carmen Castillo Echeverría. Nunca supe cómo era su casa, qué sintieron al tener que irse. Asusta la idea de vivir vagando. Porque la modernidad se hace con los trabajadores, compañeros. Y aquí estamos todos presentes.
Esta es una historia triste, cruel, amarga, pero creo que el final fue bonito. Yo siempre te he dicho, bueno, tu problema está acá nomás, tenés que darle, Diego. Aquí se decide todo y con 17, 18 años eres un niño decidiendo lo que vaya a hacer el resto de tu vida. Obra una demanda para que el colegio no se cierre. Me gustaría ser papá a mí. Escuchar a Juan Pablo hablar de una manera tan seria fue el primer momento en donde yo me di cuenta que es mucho más complejo de lo que yo pensaba. Derecho a la salud, derecho a la educación, conservación de la naturaleza o medio ambiente. Mi voto va por el reconocimiento y el respeto a la diversidad. Equidad de género. Repensar la Constitución en Chile es un ejercicio que no me lo habría imaginado ni en sueño. Bueno, ahí vimos pasar hartos años de producciones y muchos distintos formatos. Sí. Y eso también da pie un poco para comenzar esta conversación y pensar, bueno, acá varios de los que están asistiendo a este conversatorio son periodistas en formación, y quizá tienen la misma duda también que tengo yo, de cómo llegas a trabajar en series después de salir de la escuela. Sé que ha sido un largo camino, pero ¿fue por casualidad o buscabas este tipo de trabajo? ¿Cómo fue un poco como generándose eso? Bueno, yo desde que salí, bueno, desde que estudiaba en la Escuela de Periodismo, siempre mi interés estuvo principalmente enfocado hacia lo audiovisual, por intereses familiares, por crianza y por un interés propio también. El audiovisual siempre fue el camino que yo tenía identificado, y cuando salí de la escuela, bueno, primero me fui a estudiar a Barcelona un posgrado, y cuando volví se dio la posibilidad de entrar a la productora Nueva Imagen, pero como haciendo investigación en el programa Cine Video. Estuve 3 años haciendo la investigación de ese programa, era la persona a cargo de hacer las entrevistas que después Augusto Góngora hacía al aire. Entonces yo iba, contactaba a todos los personajes, le hacía entrevistas en profundidad, y después con Augusto conversábamos como la pauta. Y estuve bastante tiempo incursionando, haciendo investigación para documentales, siempre vinculada a lo audiovisual, hasta que Sergio Gándara, que además es mi marido, decide formar Parox, porque a través de la dirección de un documental, él quiere dirigir un documental que se llama Mi hermano y yo, y por ese documental forma Parox. Y yo entro a trabajar con él, primero también en las investigaciones, las postulaciones a los fondos, y finalmente cuando hicimos Genmichima, que fue como la primera serie de ficción, un poco me tuve que tirar a la piscina porque se necesitaba una productora ejecutiva y no había nadie más. Éramos un poco un circo pobre, y ahí fui aprendiendo. Fue un poco así, fui entendiendo el mundo del cine, de cómo son los equipos de rodaje de ficción, de cómo se trabaja, y fue como perdiendo el miedo y aprendiendo en la práctica a explorar este otro mundo que es como más técnico. Primero tuve que dirigir un programa de infantil, Boris y Dimitri, ¿sí? Que era ficción. Ahí también eso fue como un salto al vacío. Y bueno, y finalmente con la experiencia fui aprendiendo, y ya son bastantes series, así que claro. Y ya que o sea, sí, claro, uno lo piensa, ya son casi 20 años, y una de las cosas que también en el fondo tiene como sello quizá Parox, es como que también ustedes se describen como
¿no es cierto?, como tratando de crear y provocar una reflexión y también como produciendo ficciones de la realidad, ¿no es cierto? Un poco se definen así también. ¿Cómo encuentran las temáticas? ¿Tienen alguna metodología? ¿Hay una línea editorial donde ustedes buscan cierto tipo de proyectos? ¿Cómo eligen quizás algunos de los casos reales que quieren llevar a ficción? ¿Cómo se va armando eso? Sí, para contar un poco la historia de Parox, antes de entrar en eso, nosotros venimos del documental. También como del periodismo salté al documental, a los programas de televisión más vinculados con la realidad, y después durante mucho tiempo estuvimos haciendo documentales antes de entrar a la ficción con la película Play de Alicia Cherson y con Gen Mishima como serie. Entonces la realidad siempre ha sido como una impronta muy fuerte en nuestra formación, en nuestro interés, desde Sergio, que es como documentalista, yo que soy periodista, y con nuestros contenidos nos interesa provocar, como dice lo que tú leíste, determinadas reflexiones. Nosotros hablamos un poco de correr el cerco, ¿no? Nunca hemos creído que la sociedad no está preparada para hablar de ciertos temas. Siempre se nos dice, no, es que los chilenos no pueden hablar de estas cosas, no están preparados para hablar de ciertos temas. Bueno, a nosotros nos interesa provocar esas reflexiones y esas conversaciones, y bueno, siempre siento que hay una mirada desde... a partir de la realidad, en la investigación de los temas, en la manera en cómo lo abordamos. Incluso en las series que son de ciencia ficción o que pueden parecer como más alejadas de lo real. Siempre hay una mirada, ¿no es cierto? Como también de tratar de conversar, de dialogar con la realidad, ¿no? Me imagino. Sí, siempre hay una línea editorial, por lo menos de los contenidos, porque hay otros contenidos que hacemos lo que se llama servicios de producción, que los contenidos vienen desde otro lugar, desde los canales o desde los clientes, y nosotros los producimos, pero los contenidos que nacen de acá de Parox siempre tienen, siempre buscamos esta línea editorial. Bueno, y eso también nos da pie para ya empezar a conversar sobre Héroes Invisibles, la serie que estrenaron hace poco. ¿Te parece? Vemos el making of y después empezamos a conversar quizá un poco más de cómo se gesta el proyecto, cómo fue la coproducción también con Finlandia. Sí, se me quedó una cosa en el tintero antes de entrar a Héroes Invisibles, que además de la línea editorial, a nosotros nos importa mucho el impacto masivo, o sea, nos importa que nuestros contenidos sean contenidos que impacten masivamente. En ese sentido, nos gustan todos los formatos. O sea, hemos hecho desde teleserie hasta docu-reality, podríamos eventualmente hacer unos programas de televisión en set, digamos, eso como que el formato es solamente un medio, lo importante es lo que está dentro del formato, el contenido que tiene ese formato, la reflexión que provoca. Perfecto. Sí. Y sobre Héroes Invisibles, para entrar encuentro que lo más bonito es mostrar el making of que hicimos. Si tú me haces compartir pantalla, yo entro y lo muestro desde mi computador. Sí. Un segundito. Ahí parece, ¿no? Ahí yo creo que puedes compartir sin problemas. Sí, puedo compartir. Sí. Ahí está mi pantalla. Exacto. UDP. Voy a entrar. Talento. Videos. ¿Cómo tengo esto? Perdón, pero se me perdió la altura de lo que tenía que mostrar. Are you ready to see something incredible? Sono un po' di linguaggio comune.
Yo voy a ir hasta que me entreguen al norte Tamar, donde yo camino es territorio sueco. Making films is a dangerous job. Yes. Remember, kids. Acción. Entonces van a echar la maleta en el auto de Tapani y el auto militar tiene que estar en el fondo. No, pues una cosa requesa. Viene con el mayonesa. Es como, pero vamos a hacer. Stop. Ahora stop. Asegurarse. Así. Vengan los soldados, por favor. Corte. Equipo, es una serie. Hey. Nos veremos. Eso es. Que, ¿Dejo de compartir pantalla? sí, si puedes dejar de compartir, es súper bien, gracias. Qué interesante el final también, como que fraterno, ¿no? Como el fin también de la producción. ¿Cómo se gesta un proyecto como Héroes Invisibles? ¿Cómo llegan a trabajar en una coproducción con Finlandia?
Bueno, nosotros, Sergio, sobre todo, que hace muchos años que viaja, bueno, ahora ya no se puede viajar, pero viajaba a mercados internacionales, mercados como MIPCOM, MIP Cancún, NATBE, que son los mercados donde te encuentras con productores de otros países y tienes la posibilidad de presentar proyectos y de encontrar financiamiento. Además se dio la casualidad que nosotros tuvimos con nuestros contenidos seleccionados durante varios años consecutivos en una muestra de televisión de contenidos de calidad, una muestra internacional de contenidos de calidad de televisiones públicas que se llama Input. Estuvimos ahí con El Reemplazante, con Cuarto Medio, con Happy Together. Y en ese contexto conocemos a la gente de Yle, que es el canal de televisión público de Finlandia. Como una especie de BBC. ¿Ah? Una especie de BBC. Una especie de BBC finlandesa. En Europa existen, y en realidad en muchos países del mundo, no solo en Europa, canales públicos fuertes, independientes, con financiamiento público, cosa que acá en Chile nos encantaría tener, que aún no tenemos. Y bueno, y la gente de Yle nos cuenta esta historia y a nosotros nos alucina inmediatamente. Y ellos andaban buscando en realidad un servicio de producción y nosotros le decimos que creemos que desde Chile podemos levantar financiamiento con este proyecto. Entonces, en realidad, uno nunca cierra un acuerdo así como la primera vez que se ve, sino que se va encontrando en un mercado, ¿no? Entonces, nos conocemos en un mercado y después nos ponemos de acuerdo para encontrarnos en otro y tenemos una segunda reunión y es como un pololeo así, con la primera cita, la segunda cita. Claro. Se van generando las confianzas. Empiezan a fortalecer también las relaciones. Empiezan a fortalecer las relaciones y a generar las confianzas, porque en realidad imagínate la confianza que tienen que tener ellos para venir con todo el equipo finlandés, depositar toda la cantidad de plata que depositaron en nuestra cuenta corriente para poder hacer la serie, digamos, sin pensar que nosotros nos vamos a escapar o lo vamos a malgastar. Digamos, hay una cosa como súper práctica que tiene que ver con lo financiero. Claro. Además de, o sea, primero viene como empatizar en los contenidos y en el relato y en el punto de vista, y después viene todo lo otro que tiene que ver con las confianzas financieras finalmente. Claro, entonces, nosotros, a ellos les pareció súper interesante que nosotros pudiéramos levantar financiamiento de acá, postulamos a Corfo, al Fondo de Desarrollo de Corfo, y con ese proyecto que ganamos empezamos a escribir el proyecto desde Chile. O sea, ellos todavía no empezaban a escribir el proyecto, ellos tenían este libro que se llama La Ruta Finlandesa, que es de un periodista finlandés que como que sacó a la luz la historia de este diplomático finlandés, y un PowerPoint como con la historia más o menos delineada, y cuando nosotros ganamos el Corfo decimos ya, ¿saben qué? Encontramos aquí financiamiento para empezar el desarrollo, empecemos el desarrollo juntos. Entonces nosotros elegimos a Manuela Infante, que es una dramaturga y guionista con la que habíamos trabajado otras veces para que se hiciera cargo del guión por el lado de Chile, y ellos eligen a una guionista finlandesa que se llama Tarja Kilma. Claro. Empezamos a trabajar, ellas empiezan a investigar todo el proceso de investigación que significa construir una historia de este tipo, pues, tanto en Europa como en Chile. Y ahí en el fondo se da como un trabajo que empieza como desde la gestación, podríamos decirlo así, en conjunto, ¿no? Como muy coproducido, y que a veces es como difícil de imaginar, ¿no es cierto? Como también dos culturas tan distintas, trabajando desde el guión y trabajando también en la dirección compartida, también en muchos de los aspectos técnicos, cómo se va haciendo ese trabajo también, ¿no? O cómo fue la experiencia para ustedes. O sea, es paso a paso. Como te digo, es como muy importante la confianza que existe como en los productores. Digamos que exista como un diálogo con los productores, y después está también la formalidad de establecer como reglas del juego sumamente claras, digamos, rayar la cancha. Eso permite
también avanzar y construir sobre bases sólidas y claras. En relación a cómo se fue construyendo, como te digo, se empezó como un proceso de investigación. A nosotros el financiamiento de Corfo nos permitió abrir y comenzar esa investigación. Nosotros dentro de las actividades de Corfo estaba justamente investigar, y por lo tanto hacer entrevistas, buscar bibliografía, videos, películas, referentes, porque uno no solamente investiga desde el punto de vista como de la historia en sí, periodística, de lo que ocurrió, sino que también hay toda una investigación que es estética, que tiene que ver con los referentes, de cómo se va a contar esta historia, de cómo se va a armar este drama, de cuál va a ser la estructura narrativa. Y en ese equipo, en el fondo de la guionista, en el caso acá de Chile, en ese equipo también me imagino hay periodistas u otras personas también que apoyan como esa construcción también de guión en general. Sí, se contrata siempre una persona que apoya la investigación, que puede ser un periodista, puede ser un historiador también a veces un equipo de personas, otras veces se generan vínculos con instituciones también que apoyan en los archivos del Cardenal, por ejemplo, generaron como relaciones con algunas instituciones también que nos apoyaron, con la Universidad de Chile. En el caso de Héroes, más bien pusimos una persona que apoyara la investigación. Ya, perfecto. Y bueno, y la guionista finlandesa vino a Chile. La invitamos a que viniera a Chile para que conociera el país, porque estaba escribiendo un poco, tratando de imaginarse el país, y la trajimos, y ahí arrendamos un departamento, y Manuela y Tarja se juntaron durante 2 semanas, todos los días, todo el día, a trabajar y con papelito ahí construyendo la historia. Nosotros paseamos a Tarja por todos lados, la llevamos al Estadio Nacional, al Museo de la Memoria, a todos los lugares que eran relevantes para la historia. Claro, como para que ella también se fuera impregnando como de esta cultura y de toda nuestra propia historia, ¿no es cierto? ¿Te parece que en esa línea veamos algunos de los extractos de Héroes Invisibles que Sí, tú claro. también seleccionaste para esta conversación? Compárteme, ¿está compartida la pantalla de nuevo? ¿Sí, no? O sea, ahora puedes compartir. Esto será lo primero. Esto es toda la secuencia de el funeral de Neruda, que, bueno, todo lo que vemos en el funeral de Neruda efectivamente ocurrió. Los diplomáticos, tanto Harald Edelstam, que era el diplomático sueco, que era el embajador sueco, como Tapani Broderus, asisten a este funeral, tienen que usar su tarjeta diplomática para no correr peligro de que los tomen detenidos. Aquí se las muestro. Esta es, bueno, quisiera mostrar para que ustedes puedan ver cómo ocurrió realmente. Esto es uno de los materiales que nosotros usamos. Encontramos uno de los videos que usamos para la investigación. Entonces, este es el funeral, son las imágenes del funeral de Neruda, que la realidad es siempre más impresionante que la ficción. Le nom de Gabriela Mistral, son premier Nobel. No se está viendo ahora, Leonora. Yo creo que quizás hay que cerrar ese clip, el del anterior, o volver a compartir, quizás. Okay. Cierro y ahí tampoco. Ahora yo creo que tienes que volver a compartir porque nos está compartiendo la pantalla. Ok. Ahí sí. Ahí sí. Enterre son poète
Pablo Neruda. Está vivo, que no ha muerto. No ha muerto. Es un recuerdo, siempre sé. Cuando el sol se reclina, no has muerto, solamente has quedado dormido, como duermen las rosas en sus tallos de espina. Sans personne dans le cortège. Ceux-là sont des sacrifiés. Premier acte de résistance ouverte depuis le 11 septembre. Ceux qui ont accompagné Neruda au cimetière central ne manquaient pas de courage. Qui dévora-t-il sous mes yeux le requin plein de pustules? Le fautif est-il ce rapace ou les poissons ensanglantés? Est-ce l'ordre ou bien la bataille qui s'ébranle et se succède? Y ahora yo escribo inmensamente emocionado. Eso, ahí se termina. Si quieres, puedes dejar de compartir. Sí, claro. Qué impresionante el material, como de verdad que la realidad supera la ficción. Y esto fue un material que ustedes encontraron en la investigación. Sí, fue un material que encontramos en la investigación, sí. Ya. Eso es ¿Y parte cómo de la investigación? Claro, igual hay una constante como adaptación, ¿no es cierto? Como entre la verdad y la ficción hay una tensión como constante, ¿no es cierto? ¿Cómo se va manejando eso? O sea, me imagino que también es como algo como complejo de realizar. Y obviamente está el guión de por medio y ustedes lo van estructurando, pero también con ese material, ¿cómo también lo ayuda a ilustrar y aporta a la construcción de la serie? Es súper complejo en el caso de este tipo de series, que son series que están inspiradas en personajes reales, y en el caso de Tapani, y no solo Tapani, sino que todos los que están, y Lisa, y Ilka, están todos vivos, ¿no? Claro. Entonces, uno siente una responsabilidad bastante grande. Ahí están un poco hablando un poco fuerte de al lado. Le voy a pedir que por favor bajen un poco. No hay problema. Y yo, por favor, está bien. Y me imagino también para los actores mismos, ¿no? Sí, entonces también en la construcción del personaje. Nosotros tenemos, nosotros investigamos, y después a partir de esa investigación, porque la realidad no sirve para la serie de ficción, sirve en cierta medida, pero la ficción siempre tiene que darse como el espacio para dramatizar y también construir realidad, y darle las posibilidades a los guionistas, a los directores, a los actores, de imaginar esa realidad también a su manera, y de construir artísticamente a partir de esa realidad. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es pensar que efectivamente los personajes podrían, en los contextos en los que estaban expuestos y todos, podrían haber actuado de esa manera. No fue exactamente así, nunca fue exactamente así, pero
fue parecido, digamos, podría haber sido de esa manera. Es coherente lo que está ocurriendo en la ficción con lo que ocurrió en la realidad. Y bueno, y cuando los personajes reales vieron la serie, cuando ya estaba hecha, ellos nunca leyeron los guiones ni nada, claro, sintieron eso, digamos, claro, no fue exactamente así como pasó, pero les hizo sentido, digamos. Y en el fondo, ¿cómo ustedes sentían que iba, aquí tomando algunas preguntas también que van apareciendo aquí de parte de Pía, hasta Uruaga, ¿cómo creían que iba a ser la recepción de las series en las audiencias chilenas? O sea, también teniendo en cuenta que cómo hacer atractivo, ¿no es cierto?, un producto también que para dos culturas tan distintas o para dos como públicos quizá también distintos, ¿no? O sea, fue un encuentro entre dos mundos y para nosotros, justamente por eso también queríamos ser coproductores, porque no queríamos que otros vinieran a contar nuestra propia historia, como ha pasado otras veces, ¿no? Entonces queríamos que los personajes chilenos hablaran como chilenos, se comportaran como chilenos, que se entendiera el contexto político de esa época, que no fueran personajes estereotipados, ¿no? Que es muy fácil eso de hacer, a veces sin querer, digamos, cuando miras una cosa desde lejos, cuando no entiendes la otra cultura. Entonces, nos preocupamos mucho de eso, de trabajarlo con los actores, por eso una guionista, y también por eso una directora chilena, ¿no? Para nosotros fue súper importante que en los puestos claves, como guión y dirección, hubiera chilenas en este caso, mujeres. Claro. Yo creo que, no sé si te parece, que vemos como el último extracto que seleccionamos para poder no cerrar la conversación, sino que más bien abrir también a preguntas también de los presentes y las presentes. Sí. ¿Tengo que compartir pantalla de nuevo? ¿Ahí? Sí. Ah, no, perdón, me equivoqué de video para compartir. ¿Se ve ahí? Se ve, pero estamos en la imagen anterior de el material del funeral de Neruda. Tengo que dejar de compartir un momentito. No te preocupes. Ahí sí. ¿Están ahí? Sí. Sí. Bueno, esa es una imagen tremenda del estadio. Yo creo que no se había visto una imagen del estadio así. Sí. Chuta, espérate que estoy acá. Fue bien comentada esa imagen también, por lo mismo, por lo impresionante que sí, fue bien comentada. Que resultó esa reconstrucción de alguna forma, ¿no? Sí. Aquí trabajamos bastante de cerca con la fundación de familiares de presos y detenidos del estadio. A ver, no sé cómo compartir, quiero mostrar aquí, voy a mostrar igual que como lo hicimos con el funeral de Neruda, del mismo documental francés. Voy a mostrar el material del estadio, afuera del estadio, que se registró en esos días. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Attendent qu'on leur jette une vérité, même la plus dure. El pueblo no busca vivir oprimido. Somos de la Unidad Popular y con honra lo decimos. Nous sommes de l'unité populaire et nous en sommes fiers. Et nous sommes conscients de ce qui arrive. Nous sommes du peuple et nous n'avons rien à perdre.
Ellos se creen hombres, se creen macanudos, dijeron Ils disent que le compañero Allende n'avait pas le pouvoir, qu'il était incapable. Eh bien, c'est parce qu'il n'avait pas d'armes. porque no tenían las armas. Bon, allons-y, partons d'ici, partons de ces gars. Ils sont en train de nous regarder. Pero me importa un poco a mí que me pesquen. Total, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Et chaque jour, depuis le 11 septembre, entre 10h et midi le matin, entre 2h et 4h l'après-midi, elle cherche à savoir ce qu'est devenu un disparu. Monsieur, prenez ce message, prenez ce papier. Demain, entre 10h et midi, entre 2h et 4h. Monsieur, demain. ¿Todos tienen el mismo problema, señor? No puede ser, si ya no puede ser. Ce n'est pas possible. Yo no veo a mi marido del lunes. Je n'ai pas vu mon mari depuis lundi. Ya No, no puede ser. ce n'est pas possible. No puede ser. Pero miren, no es, yo no es tanto, miren, son mis hijos. Ya, porque yo estaba separada y mi marido no es tanto, son los niños, ya tiene 4 hijos. Es que esto ya no puede ser. Justicia en este país ahora parece que somos todos, no sé. Si a mí mi hermano tiene 9. Pero si a mí me han hecho ir a morir, señora. Bueno, ahí es bien fuerte esa. Sí. Y bueno, tenemos la mujer que llora en la escena que está fuera del estadio, es un poco inspirada, ¿no? en esta escena de esta mujer, ¿no? Que dice no puede ser con esa desesperación, que hace días que no veo a mi marido, no sé a dónde está. Claro. Quiere como... yo cada vez que la veo me emociona, a pesar de que la haya visto muchas veces. Sí, no, es muy sobrecogedora y muchas veces también imágenes que incluso nosotros como chilenos hemos visto poco y que de alguna forma también quizá la serie lo que hace como es actualizar quizás ciertos relatos como a las nuevas generaciones o a las audiencias jóvenes, como qué actualidad crees tú también que tienen estos temas hoy día. ¿No es cierto? Como porque se hace igual necesario quizá también seguir contando estas historias. Bueno, porque seguimos viendo la brutalidad que existe en Chile en las calles, o sea, yo creo que es algo que no se puede en ningún caso olvidar, ¿no? La memoria hacia un país no puede construirse si es que no es en base a su historia, a su memoria, a su relato. Y eso es lo que yo creo que hace el audiovisual, el cine, bueno, lo que tratan de hacer este tipo de series, pero lo que hace el arte también, y por eso es tan importante, digamos, un país tiene que tener un relato y tiene que tener memoria. Mucho nosotros, Alicia, que viene más bien del cine, Alicia Cherson, la directora, nunca había tenido la experiencia de estrenar una serie, entonces estaba pegada en Twitter, iba viendo la serie mientras tuiteaban, y se sorprendía de que mucha gente joven no conocía, digamos, no conocía esto que no había visto estas imágenes del Estadio Nacional. Claro, uno por formación profesional sí ha investigado todos estos temas. A mí me tocó trabajar en los archivos del Cardenal y en otros documentales vinculados con temas de derechos humanos. Claro. Pero existe... en Chile es un país olvidadizo, lamentablemente. Las imágenes la escena, por ejemplo, que no mostramos acá, que es la escena de los cuerpos en el Mapocho también. Cuando se estrenó la serie, muchas personas empezaron a compartir imágenes en sus redes sociales,
imágenes, ahí vi un material de los cuerpos, una grabación que nunca había visto. O un material, por ejemplo, materiales de familiares de personas que habían sido asiladas en la casa que habían estado asiladas en la casa de Tapani, por ejemplo, nos mandaron unos videos de los chilenos llegando al aeropuerto claro. De Finlandia, sí. O material también de Joan Jara en Finlandia. Claro. De hecho la Fundación Víctor Jara después nos contactó y estamos tratando de conseguir ese material, entonces ahí se van, a mí me parece claro. importante. Y en ese sentido, en el fondo, ustedes como Parox ya llevan casi 20 años haciendo, ¿no es cierto?, series y formatos audiovisuales, pero ahora hay, ¿no es cierto?, quizá también como una nueva conexión con las audiencias, ¿no es cierto?, que juegan también un rol distinto quizá en la difusión, ¿no es cierto?, de las series. ¿Cómo lo ves tú también esa evolución? O sea, yo creo mismo que comentas, ¿no? Claro, yo creo que las plataformas han ayudado, a pesar de que las plataformas no tienen un acceso masivo, han ayudado a que exista como un lenguaje que los jóvenes estén súper acostumbrados a un lenguaje narrativo más exigente. Entonces, y la potencia de esta serie fue justamente que fue transmitida en abierta, ¿no? En canal abierto para todo el país, y también en el contexto de los 50 años, del 11 de septiembre, digamos, eso es algo que habíamos conversado con la productora ejecutiva de Chilevisión, que nosotros habíamos empujado desde Parox, de la importancia de que la serie se diera en este marco, porque iba a generar una conversación. Y así fue. Yo creo que la serie fue muy bien programada. El primer capítulo tuvo una gran respuesta de audiencia, inesperada, realmente inesperada, porque nosotros en realidad con la serie estamos súper acostumbrados al fracaso. Claro. Porque siempre en el canal de al lado nos compiten con Manos al Fuego, cosas por el estilo. Claro. Claro, y los canales, por las malas experiencias de rating en general, son reacios a programar esta serie. Claro. Pero en el caso de Héroes Invisibles fue distinto, y como la audiencia sorprendente que tuvo en el primer capítulo permitió que se cambiara la programación y que se decidiera hacer como esta maratón de 3 días. Claro, no, yo creo que también eso fue clave también para generar esa conversación, pero estaba en el aire. Vamos a tomar ahora algunas preguntas de la audiencia que está aquí presente en el conversatorio. Acá Franco Galás pregunta también algo que también estuvo presente de alguna forma en esta conversación en redes, que es cómo se enfrentan también las posibles quejas o molestias de familias, de personajes, por ejemplo, como lo que pasó con el general Huerta, o el mismo Ejército de Chile, que yo me imagino que no es primera vez tampoco que les sucede algo así, pero cómo también se enfrentan quizás desde la producción ese tipo de situaciones. Uh-huh. O sea, para nosotros es, tal como decía, es una ficción que está basada, inspirada en hechos reales, y nosotros en la serie tomamos la decisión, si ustedes fijan, no aparece Pinochet, no aparece tampoco Kekkonen, que era el presidente de Finlandia de ese momento, que es un presidente que estuvo, no sé, creo que como 40 años en el poder, un personaje muy, muy importante en Finlandia. Esta serie también habla mucho de lo que pasaba políticamente en Finlandia y de las dificultades que ellos estaban expuestos en un contexto de Guerra Fría. Y sí se decidió mantener los nombres reales de los que estaban, de lo que ejecutaban un poco las órdenes, como de los burócratas, porque en este caso Tapani Brothers es como parte de la burocracia claro. de su país. Mael Huerta también lo es, siendo primer ministro, y decidimos como mantener los nombres de esos personajes, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Huerta nosotros leímos
su biografía. Él escribió una autobiografía de 2 tomos. También se habla mucho de Huerta en el libro La Ruta Finlandesa, de todo lo que trabajaba él con el cuerpo diplomático. Incluso había muchas cosas de las que él estaba directamente a cargo, que nosotros no las pusimos más bien en su segundo a bordo, que este otro funcionario también del ministerio, no me acuerdo ahora el nombre del personaje, pero nada, ahí hay también una libertad que es parte de la ficción, ¿no? Y de cómo el actor y el director y el guionista se imaginan a este personaje. Tampoco Tapani es tal cual es Tapani, ¿no? Tapani es un personaje en realidad mucho más parco, y Pérez es un actor que siempre está jugando. Tú lo viste ahí en el él le imprime obviamente a ese personaje su visión, digamos. Él hace una interpretación del personaje, y nada, es parte de lo que estamos haciendo, es parte de los riesgos de lo que hacemos, así es que... Claro, y aquí dentro de esa misma como comentario que tú haces, preguntan también, acá en el fondo hay una fuerza también muy, muy, muy impresionante, ¿no es cierto?, en el material que vemos como del documental francés, tanto en la escena del Estadio Nacional como en el funeral de Neruda. De alguna forma, igual ustedes optan por la ficción, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué quizá... Acá la pregunta es qué pros y contras tiene tocar estos temas desde la ficción y la no ficción, ¿no es cierto? O ahí un poco como cuál es ese camino por la elección de la ficción también. O sea, son opciones completamente diferentes. El documental es maravilloso, el reportaje también, poder como extraer desde los personajes reales, su experiencia y sus testimonios. Pero yo siento que la ficción tiene un mayor alcance, y también permite mostrar la intimidad de los personajes. O sea, el documental no nos hubiera permitido entrar en la conversación entre Tapani y su esposa, en su pieza con sus hijos. Nos permite acercarnos emocionalmente a un personaje de una manera mucho más distinta y mucho más íntima, un poco más invasiva, si quieres, ¿no? Claro. Y al conectar con esa emoción, también haces que, de cierta manera, el relato se vuelva más emocional que racional. Claro, pasa como por otra hebra, ¿no es cierto? Claro, exacto, pasa por otra hebra. Y acá también otra de las preguntas que surgen un poco también es cómo fue el proceso de investigación en este caso para Héroes Invisibles, como cuánto tiempo duró, o sea, en este caso quién estuvo a cargo, tú a veces decías que habían historiadores o periodistas, ¿cómo fue el proceso específico para Héroes? O sea, yo colaboré bastante en la investigación en realidad como periodista. ¿Ya? En la primera etapa, aunque no aparezco ahí, pero... yo no me recuerdo exactamente cuánto duró, pero podría haber sido, yo creo que... Mira, lo que pasa es que el proceso de investigación en realidad en una serie nunca termina. O sea... el proceso de investigación es constante. La primera etapa, o sea, hay una primera etapa de investigación que, no sé, podría haber durado unos 3 meses, 4 meses antes de lanzarse a escribir. Después, durante la escritura, se sigue investigando y después se investiga cada uno de los departamentos. Una vez que ya se empieza a armar el equipo, cada uno de los departamentos hace su propia investigación. O sea, vestuario hace su investigación, arte hace su investigación, fotos, todos los departamentos que construyen aquí detrás de este proyecto hay un equipo técnico de 80 personas. Y cada uno de estos equipos
de los equipos técnicos tiene cabezas de equipo que dirige una investigación súper acuciosa. Imagínate, arte, todo lo que tuve que investigar, desde la marca, desde los colores, desde el vestuario, los objetos. Y las locaciones, ¿no? Las locaciones también, una investigación súper... Sí. Ellos presentan esa investigación. Los actores también investigan, los directores investigan. Cuando estamos en rodaje, aparecen preguntas. No sé, a la directora dice, hoy podríamos usar esta canción. A ver, veamos, ¿de qué época era? Sí, corresponde a la época, se puede ocupar. Hay una investigación que es permanente. Cuando estábamos haciendo los efectos visuales, los VFX del final, también tuvimos que investigar, tuvimos que recopilar fotografías, enviar, los VFX se hicieron en Finlandia, tuvimos que enviar esas fotografías a Finlandia para que ellos pudieran reconstruir escenas, o borrar cosas, y eso también implica una investigación. Entonces, y desde también de lo que tú relatas, bueno, la producción ejecutiva también implica, o sea, tú te comprometes mucho con cada uno de los proyectos, o sea, hasta investigar también e iniciar los procesos de investigación, como lo relatabas con Héroe. Acá una de las preguntas es, en el fondo, como qué habilidades consideras que necesitaste para ir transformándote como una productora ejecutiva que actualmente ya puedes ir como coproducción, en el fondo más de 20 series, en el fondo como qué habilidades tú crees que también tienen que existir también para llevar a cabo quizá este tipo de proyectos? Yo creo que son súper, o sea, no creo, sé que son muy diversas y amplias. O sea, a mí me sirve mucho ser periodista. O sea, creo que, y me encanta ser periodista, siempre digo que soy periodista y productora porque me siento muy periodista. Aunque no he ejercido el periodismo, lo he ejercido poco, así como propiamente tal. Porque para mí es muy importante la forma en que uno se aproxima a los temas y el método. Yo creo que como periodista se nos entrega como un método para ir acercándonos a la realidad, para investigar, y creo que eso es como muy relevante. Para mí ha sido una herramienta muy útil al momento de aproximarme a los proyectos. Después tienes que conocer súper bien la industria, tienes que saber cuáles son los fondos, cuáles son las fuentes de financiamiento, tienes que saber cómo hacer contratos, tienes que saber un poco de derecho, digamos, o sea, tienes que saber leer contratos, tienes que saber negociar con actores, tienes que entender súper bien cómo se conforma un equipo. Sobre todo yo creo que hay un tema que es más bien humano, porque esto, como te decía antes, son equipos de 80 personas y uno es responsable de esas 80 personas. Claro. Muchos de ellos son artistas, por lo tanto eres también... es súper complicado para los actores exponerse, ponerse frente a cámara, para los directores, como son, a veces son procesos que son emocionalmente difíciles. Imagínate toda esta gente que venía desde Finlandia, que no hablaba el idioma, que tenía que decir diálogo en un idioma que no era el de ellos. Tú tienes que humanamente ser capaz de empatizar y entregar como seguridad. Es como ser una madre, de cierta manera. Claro. Sí, muchas habilidades, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, ¿no? Sí, son muchas estar habilidades ahí al tanto de todo. Acá hay otra pregunta que también es, que habla sobre, en el fondo, ¿qué temas son atractivos sobre Chile hoy quizá fuera, ¿no? Como que la dictadura siempre ha sido también un tema permanente que quizá ha generado otro tipo de proyectos, pero ¿qué otras cosas a lo mejor tú percibes en estos mismos encuentros de la industria quizá que pueden ser como temas atractivos que están surgiendo desde Chile? Yo creo que en Chile ahora hay un nuevo concepto que está como en boga, que se llama local.
O sea, ver desde nuestro, porque antes estábamos en las coproducciones, ¿no? Ver en qué punto, en qué momento se cruzaba la historia de Chile con historias de otros países y ver de qué manera podemos como coproducir. O sea, el ejemplo de Héroes Invisibles es el ejemplo como más prístino. Y ahora también también un poco a raíz de la pandemia, de lo difícil que se vuelven las coproducciones, hoy día sería imposible hacer una serie de ese tipo, traer esa cantidad de equipo de gente para acá. Claro. Estamos también pensando en esta idea de lo local, o sea, cuáles son nuestras historias, que son nuestras historias, solamente nuestras historias, pero que puedan ser interesantes universalmente. O sea, ¿qué cosas, qué historias tenemos nosotros desde Chile que a pesar de ser únicamente y exclusivamente chilenas, pueden, además de atraernos a nosotros como país, como audiencia, también ser atractivas para otros países? Claro. Para Latinoamérica siempre uno piensa inicialmente, ¿no? Claro. Y en ese contexto me imagino también, como cambiaron las audiencias, también cambiaron las plataformas posibles donde, o sea, en estos últimos, todo el tiempo que ustedes llevan haciendo series también, como las posibilidades del streaming, ¿no es cierto? Como que tiene también otro como alcance, ¿no es cierto? Las audiencias que finalmente puedan ver esto y desde ahí transformar, me imagino, temas como locales en globales, tiene, me imagino, esa dificultad también. Sí, bueno, inicialmente cuando nosotros empezamos a hacer series, lo hacíamos con financiamiento del CNTV, lo hacíamos para canales de televisión, el CNTV aportaba el 50%, el canal aportaba el otro 50%, hoy en día los canales aportan el 5%, el CNTV podría aportar un 15%, y el resto del financiamiento uno lo tiene que salir a buscar. Nosotros, desde la Asociación de Productores, en la que participamos como Parox, hace años que estamos tratando de impulsar políticas públicas que permitan un desarrollo de la industria audiovisual que no tiene que ver solamente con subsidios y con financiamientos públicos, sino que crear reglas del juego que permitan que para un privado chileno sea interesante invertir en una serie, cosas que pasan en otros países. En Argentina, un señor que es dueño de la farmacéutica más grande de Argentina, le interesa tener una productora y hacer relatos salvajes, por ejemplo. Claro. Acá en Chile esas cosas no pasan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar las condiciones para que exista un mundo de privado, existan condiciones como de políticas públicas que hagan que esta industria, que desde nuestro punto de vista es súper relevante, porque no solamente genera trabajo, sino que exporte identidad, genere identidad, reflexión y todo, pueda florecer? Claro. Mira, acá hay varias preguntas, hay hartas preguntas, estoy tratando de condensarlas en unas o en menos, quizá, para poder tomar todas las que están acá pasando. Hay varias que tienen que ver también con, en el fondo, el tema de convertir una historia, ¿no es cierto?, real a ficción, ¿no es cierto?, y en el fondo una de las preguntas dice como, claro, el contexto es clave, pero ¿qué otros tips o qué otras cosas más se podrían decir de cómo construir quizá un personaje desde la realidad y llevarlo como a la ficción? ¿No es cierto? Como qué cosas son importantes de tener en cuenta en ese sentido. O sea, ¿qué cosas son importantes de tener en cuenta? Yo creo que es importante que la historia logre ser diferente, o sea, ¿qué era lo que tenía de diferente Héroes Invisibles? Que nunca se había contado la historia desde el punto de vista del universo, del mundo diplomático. O sea, nosotros nos estábamos contando los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, como se hizo con los archivos del Cardenal, nos estábamos contando la historia de los torturadores, como lo hicieron en Wood, en Mary and Mike,
Claro. Estábamos tomando la historia desde otro ángulo, y los ángulos son millones, múltiples, digamos, o sea, y yo creo que, bueno, que eso es un elemento como importante al momento de elegir una historia, que tenga como elementos diferenciadores, que se pueda decir ya, oye, esta historia, ¿sabes qué? No, nunca me la habían contado de esta manera. O sea, finalmente igual tiene que ver con punto de vista y como algo que también trabajamos mucho, ¿no es cierto?, desde los relatos periodísticos, desde la investigación periodística, que también está siempre como muy presente ya, pero ¿desde dónde estamos contando esta historia, no? ¿De dónde estamos contando esta historia? ¿Cuál es tu punto de vista? Exactamente. Y bueno, y tener personajes fuertes, personajes protagónicos fuertes, que tengan una aventura, que logren construir un viaje, porque tú los tienes que acompañar en este trayecto complejo. Importante que logres construir personajes complejos. Yo creo que los personajes tienen que tener flaquezas, tienen que tener debilidades, tienen que ser muy, muy humanos, tienes que lograr al momento de tener una historia, identificar que tienes un personaje protagónico o un grupo de personajes protagónicos que te den todas esas posibilidades. También para ir cerrando, bueno, hay hartas preguntas que tienen que ver un poco con la producción ejecutiva y con también quizá como el recorrido que ha hecho Parox, ¿no es cierto? ¿Por qué crees tú que también se han constituido como con estos resultados que también son exitosos? Y en el fondo acá preguntan también si ustedes también reciben como proyectos editoriales o guiones desde otros lugares o construyen a partir de como sus propios equipos. Esa es otra de las preguntas. Está tratando de poner todo en una, para ir cerrando. Tenemos, bueno, ¿cómo hemos logrado construir? Hemos sido muy tenaces. Ya. Hemos sido muy tenaces, muy difícil. Hemos quebrado un par de veces. O sea, hemos estado reducidos a la mínima expresión, y en ese sentido yo creo que en esa historia, en esa tenacidad hemos logrado como darnos cuenta que en el contexto de la industria chilena, por lo menos para nosotros como empresa, es muy importante ser como muy flexibles, ¿no? O sea, ser como bien pequeñitos cuando no hay proyectos, porque a veces hay proyectos, a veces no hay proyectos, sobre todo antes, ahora ya a lo mejor estamos un poquito más grandes y tenemos un poco más de experiencia, se vuelve más estable, ¿no? Pero es necesaria mucha flexibilidad e ir adaptándose un poco al contexto que te toca enfrentar. Entonces nosotros somos un equipo bastante chiquitito, en realidad somos 3 productores ejecutivos. Yo estoy más a cargo de los contenidos, yo soy como directora de contenidos, si quieres, como Sergio es el gerente general y el que vende, el que tiene como la capacidad y la habilidad de la venta, y Álvaro Cabello, que está más a cargo de la dirección de producción, que es como desde los presupuestos, de los equipos de personas y eso. Y tenemos un equipo contable y gente que nos apoya desde afuera a desarrollar. Y eso es Parox. Yeah. Y con respecto a los proyectos que recibimos proyectos en súper distintos niveles de desarrollo, tanto nuestros como de otros. Ahora, sí, o sea, igual es importante que haya como una idea más o menos escrita, desarrollada, un universo planteado, claro. Pero sí estamos constantemente recibiendo proyectos. Ahora, como siempre son hartos, nos demoramos unos par de meses en contestar, pero
Quizá. Pero hacemos ideas nuestras, producimos ideas nuestras, producimos ideas de otros, desarrollamos ideas de otros, hacemos servicios de producción de guiones que vienen desde los canales, como por ejemplo Papamono, no es una idea, no es una idea nuestra. El Hombre de tu Vida también es una serie que viene desde Canal 13, nosotros simplemente hacemos el servicio de producción. Perfecto, perfecto. Bueno, yo tratamos de contestar varias de las preguntas que están acá de los presentes. Espero haya sido una conversación interesante para todos, como para nosotros. Y darle las gracias a Leonora por el tiempo, por esta conversación, por mostrarnos estos clips también súper interesantes y contarnos un poco también de la metodología de trabajo, de cómo trabajar, ¿no es cierto?, estas ficciones de realidad. Así que muchas gracias, Leonora, por estar acá con nosotros esta mañana. Y gracias a todos y todas las presentes.